Entonces, los dejo con Luis Montalegre, que él es el líder de la comunidad de PHP en Puebla, y les va a hablar sobre el manejo de dependencias con Compose. Buenas tardes. Bueno, como no ya me presentó, soy organizador de la comunidad de PHP en Puebla. ¿Alguno de ustedes ya ha trabajado con Composer o ha hecho algo con Composer para algo? Buena parte de David. Nadie nunca lo ha usado. ¿Quién de ustedes han leído sobre Composer o saben que existe? ¿Nunca lo hemos usado? ¿Completamente nuevo? Correcto. Bien. Frecuentemente uno utiliza, sobre todo los que utilizan, otra pregunta, ¿quién de ustedes utiliza el Zoom Framework? Ok. ¿Qué frameworks usan? ¿Qué? Ok. La idea aquí es que cuando uno empieza a utilizar un framework, frecuentemente uno necesita librerías de otro framework. Por ejemplo, si uno utiliza, por ejemplo, Zen Framework, es común que utilicemos Doctrine como RM, o que utilicemos Monologue para hacer logging, o alguna otra librería. Antiguamente lo que teníamos que hacer era ir al sitio de ese framework o de esa librería, descargarnos el zip o el tarball y ponerle a nuestro proyecto, ¿no? Todo se tenía que hacer manualmente, y si era necesario, cada proyecto tenía su propio autoloader. Entonces teníamos que, además de descargarlo y ponerlo en el lugar correcto, teníamos que configurar ese autoloader para que esa librería funcionara dentro de toda tu aplicación. Entonces eso era muy tedioso. Igual con los componentes de Peer, no sé si alguno de ustedes los ha usado, también se instalaban a través de línea de comandos, pero a veces era muy complicado porque necesitabas tener versiones del componente diferentes. El problema con Peer es que instala esos componentes de manera global. Es decir, si tú tenías Peer Text en la versión 1.1 y necesitabas la .8 para otro proyecto, pues no se podía, porque ya tenías una versión instalada. Composer viene a resolver muchos de esos problemas. Lo que nosotros necesitamos hacer es simplemente tener un archivo. En ese archivo definimos qué librerías va a usar nuestro proyecto, en qué versiones, y Composer simplemente las va a descargar, las va a colocar en su lugar correcto, y aparte va a generar archivos para hacer la carga de esas clases de manera automática. ¿Eso qué significa? Que en un solo archivo yo tengo todas las dependencias de mi proyecto sin necesidad de descargar, ni de configurar, ni de agregar nada de código a nuestros proyectos actuales. Como dice la diapositiva, Composer no es una idea original en PHP, está inspirado en manejadores de dependencias de Node.js y de Ruby en Bundler. ¿Cómo funciona Composer? Composer, para definir las dependencias, utiliza JSON. Todo el mundo conoce el formato JSON, o ha leído. El formato JSON es un estándar basado en texto que fue diseñado para el intercambio de información, de manera que fuera fácil de leer para las personas. El formato XML es un poco más complicado de leer. Si nosotros leemos un archivo XML y lo comparamos con un mensaje en JSON, el mensaje en JSON es mucho más fácil de digerir y de leer. Por ejemplo, ahí puse un ejemplo de Chuck Norris, ¿no? De los Chuck Norris facts, ¿no? Si, por ejemplo, si uno lo encuentra, Chuck Norris, ¿sí? La idea aquí de un objeto JSON, lo que significa es JavaScript Object Notation. Generalmente lo definimos para JavaScript, pero incluso en PHP nosotros podemos hacer el encoding y el decoding de cadenas JSON, y las podemos convertir ya sea a un objeto de standard class o a un array. En esencia, lo que nosotros tenemos que hacer es definir esas dependencias dentro de un archivo JSON. Ese archivo JSON por lo general se va a llamar así como está en la diapositiva, Composer JSON. El ejemplo que tenemos ahí es el contenido mínimo de un archivo Composer JSON. ¿Qué es lo que está diciendo ese archivo? Dice, este proyecto lo que requiere es la librería Monologue en su versión 1.0x. Quiere decir que puedo descargar la versión 1.0, 1.01, 1.02, 1.03, etc. Lo que le estoy diciendo ahí es que con cualquiera de esas versiones, siempre y cuando sean superiores a 1.0 y menores a 1.1, 1.10, nuestro proyecto va a funcionar.
Entonces, voy a escribir un poco de código ahorita para que vean más o menos cómo funciona. Una vez que yo tengo ese archivo composer.json, lo único que tengo que hacer es descargar un archivo .far. No sé si alguno de ustedes ha oído de los archivos far en PHP o ha usado algún archivo .far. El archivo .far viene de Java. Si se fijan en Java existen unas cosas que se llaman Java Archive o archivos de Java, que es como un solo archivo donde tienes todas tus clases, todos tus puntos class, pero de una manera que están como si fuera un archivo .tar. Es la misma idea, pero para PHP. De hecho, por eso es que se llaman prácticamente igual. En lugar de jar, en PHP se llama .far. Lo que hacemos ahí es meter en un solo archivo todas las clases de nuestro proyecto, todas las clases, todas las funciones, todos los archivos que utilizamos en un solo archivo. Así es como funciona Composer. Composer, si nosotros nos vamos al código fuente, es una librería normal como CodeIgniter, pero la encapsula en un solo archivo, para que cuando tú lo utilices sea muy fácil de hacer, porque lo único que tienes que hacer es descargar un solo archivo. Una vez que descargamos ese archivo a través de la línea de comandos, con el comando call, lo que hacemos es pasárselo al intérprete y que PHP lo ejecute. Lo que vamos a hacer es ejecutar el instalador de Composer. ¿Qué es lo que hace el instalador de Composer? Va a abrir tu archivo php.ini y va a checar que esté configurado correctamente para que composer.far pueda ejecutarse. ¿Ok? Entonces, es lo que voy a hacer ahorita. Voy a crear ese archivo .json, voy a descargar Composer y vamos a ver qué es lo que sucede. Quiero más o menos que vean qué archivos me genera una vez que yo hago un install. Voy a escribir tanto código. Y aquí lo que me está haciendo es descargarme Composer.json y se fijan lo que hice al final, creo que no se ve muy bien, pero es que descargó Composer para. Si quieren voy a cambiar la configuración a blanco. Creo que ya se ve bien. Entonces lo que me dice aquí es que Composer fue instalado correctamente, me indica en qué carpeta lo instaló y me dice que lo puedo usar simplemente tipeando php.composerfar, que es lo que vamos a hacer ahorita.
Composer File me va a servir para actualizar mis dependencias, pero si se fijan es como si tuviéramos un comando más de Linux, por ejemplo, donde si yo le pongo list, yo sé todas las opciones que puedo usar con ese archivo Composer. Puedo generar, como vamos a ver más adelante, puedo generar un autoloader, puedo instalar, puedo actualizar. Y se fijan, por ahí anda un comando que me dice que incluso Composer se puede actualizar a sí mismo. Composer se va actualizando continuamente, y si nosotros tenemos un archivo FAR mayor a un mes, nos van a mandar un aviso que lo podemos actualizar. Simplemente hacemos composerfar.update y con eso tendríamos todo. Ahora, si se fijan, esa es una forma de hacerlo. En la diapositiva también vemos que podemos instalar Composer de forma global. Yo lo puedo hacer localmente como ahí, y puedo bajar ese archivo para cada proyecto que tenga, o puedo bajarlo una sola vez y utilizar ese mismo archivo para todos mis proyectos. Entonces, por ejemplo, en mi instalación yo hice una instalación global y puedo utilizar Composer en todos mis proyectos sin necesidad de descargarlo cada ocasión. Si se fijan, esa es la parte que tenemos ahí. Lo que acabamos de hacer más la segunda línea que dice que voy a mover mi archivo Composer Far a mi carpeta bin. Con eso, ¿qué es lo que voy a evitar? Lo que voy a evitar es escribir o llamar a Composer Far a través del comando php. Simplemente puedo ejecutar el archivo Composer, y de hecho, se fijan abajo, lo que hice fue agregar un alias a mi archivo bash rc, y ya puedo llamar a Composer incluso con opciones predeterminadas. Por ejemplo, a mí me gusta llamarlo siempre con las opciones "-b" y "-ansi". El "-b" significa verbose, quiere decir que me va a proporcionar toda la información disponible a la hora de instalar, y la otra opción me dice que me va a mostrar la salida del comando de Composer en colores. Entonces, esas dos opciones yo las tengo, por ejemplo, instaladas por default. Se fijan, incluso de hecho ahí me marca que tengo un error. Otra de las cosas interesantes con Composer es que nosotros podemos ver los errores incluso antes de ejecutar esa línea. Por ejemplo, yo me pude haber evitado ese error llamando a la opción validar de Composer, y me hubiera arrojado ese mismo error, pero antes de intentar correr el comando. Ahí lo que me dice es que me está faltando una coma, o me está faltando una llave. Y una vez que corregí el error de que me faltaban unas comillas, lo que va a hacer Composer es ir a recoger al repositorio donde está la información del paquete e instalarla por mí. Si se fijan ahí, lo que me dice es que lo está descargando en su versión 1.02 y que está extrayendo el archivo. Ahora, ¿de dónde toma Composer por default todos esos archivos? Hay un repositorio de archivos donde están todos esos paquetes definidos. Ese repositorio de archivos se llama Packages. Packages no es más que un sitio web normal, pero la diferencia es que ese sitio web lo que tiene es una base de datos inmensa donde tenemos todos esos archivos o todos esos proyectos, todas las librerías, y de ahí es donde tomo yo todas esas configuraciones para poder descargar ese archivo. Ahorita les voy a mostrar todas las cosas que genera Composer simplemente diciéndole que voy a requerir esa librería.
Si se fijan ahí, por default Composer me descargó dos paquetes. Uno es Composer mismo y el otro es Monologue, que es la librería que yo le pedí que me descargara. Si se fijan ahí, por lo general, todos los documentos de una librería vienen dentro de la carpeta source. Ahora, Composer lo que hace generalmente es generar un autoloader. Ahorita vamos a ver qué significa el autoloader dentro de esa carpeta Composer que tenemos arriba. Entonces, lo interesante aquí es que casi ninguno de nuestros proyectos tiene únicamente una librería. La mayoría de los archivos Composer JSON que van a encontrar casi tienen de 3 a 10 librerías, y si se fijan, hacer esto a mano implicaría tener que ir al sitio, descargar, configurar el autoloader, etc. Mientras que aquí simplemente lo podemos hacer con una línea de comando. ¿Alguno de ustedes conoce el término de autoloading o tiene más o menos idea de lo que significa el autoloading? En los principios, antes en las primeras versiones de PHP, cuando uno definía un conjunto de funciones o una clase, lo que tenía que hacer es lo que tengo en ese ejemplo. Antes de utilizar una clase, yo tenía que hacer el require o el include del archivo con la definición de mi clase. En mi ejemplo, yo digo, tengo una clase coordenada que necesito utilizar, y antes de hacer un new, yo lo que necesitaba hacer un require de ese archivo para que PHP lo parseara y lo interpretara antes de que lo pudiera hacer, y yo hiciera el new como lo estoy haciendo ahí, que estoy creando una coordenada en 4225. Entonces, eso también era un problema. Se fijan, proyectos antiguos, por ejemplo, si abren un Dokeos o uno de esos proyectos, incluso un Chamilo, tienen muchos archivos donde tenemos require. Eso se vuelve difícil de mantener. A partir de la versión 5, PHP introduce una función mágica. Si se fijan, todas las funciones que empiezan con dos guiones bajo al principio, en PHP se les llama funciones mágicas, ¿no? La más conocida es el constructor, ¿no? El construct. Todo el mundo que ha hecho programación orientada a objetos hemos utilizado alguna vez construct, o hemos utilizado toString, etc. En la versión 5 se incluye la función autoload. ¿Qué es lo que me permite esa función? Que si yo no tengo un require de una clase, mi salvavidas sería esa función. En ese caso, yo lo que le estoy diciendo es que si voy a crear o usar la función o la clase coordinada, dice que antes de utilizarla hago un require de coordinada.php. Por lo general los autoloaders son más complicados, pero ¿qué es lo que nos estamos ahorrando con la función autoload? Tener que escribir manualmente todos esos requires de nuestras clases. ¿Cuál era la desventaja de autoload en la versión 5? Que solamente podías definir una función autoload. Pero ¿qué pasa cuando tus archivos se encuentran en más de una ubicación? Es decir, a lo mejor unos los tienes en source, otros los tienes en library, otros los tienes en controllers, otros los tienes en models. Y hacer una función que busque en cada uno de esos archivos se puede volver demasiado grande y difícil de mantener. A partir de la versión 5.1.2, PHP incluye el SPL Autoload Class, que me permite definir más de una función autoloader. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de que necesito un autoloader para controladores y otro autoloader para modelos. ¿Qué es lo que necesito hacer ahora? Pues simplemente llamar a SPL Autoload Register, y ese autoloader register va a buscar entre todas las funciones que yo haya definido, y después las va a cargar dependiendo de dónde se encuentra mi archivo. ¿Qué es lo que se hacía para evitar colisiones en los nombres de clases antes de los namespaces? ¿Alguno de ustedes ha utilizado namespaces en programación orientada a objetos de PHP 5.3? Ok, si se fijan, los namespaces no es más que una forma de agrupar tus clases en grupos. Por decir, si tienes, como puse en el ejemplo, tienes un grupo de clases de modelos, puedes meterlos todos dentro de un namespace que se llame modelos o models. Si tienes un grupo de clases de controladores, los puedes meter dentro del namespace controllers, etc. Antes del soporte para namespaces, lo que se hacía era utilizar el estándar de peer, que me decía que en lugar de utilizar namespaces podíamos utilizar guiones bajos en el nombre de la clase. Eso de alguna forma se volvió un estándar para definir los nombres de clases.
¿Alguno de ustedes ha escuchado del PHP-FIG? El PHP-FIG es un grupo que reúne a los principales proyectos de PHP y se formó en el año de 2009. Esto con la idea de estandarizar cosas en PHP. Se fijan, como les decía al principio, hacer que dos librerías diferentes funcionaran unidas a veces era muy complicado. Entonces este grupo lo que hace es definir estándares. Hasta la fecha lleva definidos 4 estándares. Uno de esos estándares es precisamente para el autoloading. Lo que intentan hacer es unificar para que todos los frameworks grandes o aplicaciones grandes utilicen el mismo de autoloading, el mismo estándar de nombrado de archivos, etc. Si se fijan, por ejemplo, que PHP es parte de ese grupo, Zen Framework, Symfony, PyCMS, etc. La mayoría de los proyectos grandes en PHP forman parte de ese grupo. ¿Por qué es importante? Porque Composer reduce todas esas complicaciones del autoloading a una sola línea. Si se fijan, una vez que yo empiezo a utilizar Composer, lo único que necesito hacer para cargar todas las librerías que a mí se me ocurran es poner esa simple línea, decirle vendor autoload.php, y eso me evita la pena de tener que estar configurando las librerías de manera manual. Ahorita les voy a enseñar un poco de cómo es que se generan esos autoloaders. Cada vez que ustedes hacen un Composer install o un Composer update, ese archivo se modifica, se va actualizando, de manera que toda esa configuración nunca más la van a volver a hacer a mano. Más o menos esto es lo que sucede cada que nosotros agregamos una librería en Composer. Si se fijan ahí, lo que me está diciendo es que todas las clases que empiecen con la palabra Monologue las vas a encontrar en el directorio vendor. Si se fijan, lo que me creó Composer es una carpeta vendor y que adentro debe tener una carpeta Monologue y que dentro de esa carpeta Monologue debe tener otra carpeta que se llame Source. Y a partir de ahí todas las clases que empiecen Monologue las va a poder hacer o les va a poder cargar de forma automática a través del autoloading que vimos. Entonces, ¿qué es lo interesante de ahí? Que todas esas librerías se actualizan de manera automática. Cada que nosotros modificamos el Composer JSON, este archivo o los otros archivos de autoloading se van actualizando de manera automática. Con Composer no simplemente puedo agregar librerías a un proyecto existente. Otra cosa que puedo hacer con Composer es crear un proyecto completo utilizando una sola línea de comando. Lo que voy a hacer ahorita es generar una aplicación Silex, que en las siguientes pláticas van a ver un poco de ello. Con una sola línea de comando yo puedo crear una aplicación completa que tiene soporte para varias librerías. Y vamos a revisar un poco qué es lo que descarga y qué es lo que genera cuando yo creo una aplicación de Composer a través de la línea de comando.
ahí nuevamente lo que está haciendo es ir hacia packages.org y descargarme no solamente una librería, sino lo que está haciendo es leer la estructura inicial de un proyecto, leer el archivo composer.json de ese proyecto e instalarme todas las dependencias que ya venían predeterminadas para ese proyecto. Se fijan, ahí me está generando o me está descargando varias librerías de las que depende una sola aplicación de Silex. Entonces, eso es útil porque si ustedes desarrollan en un framework la mayoría de las veces, ustedes pueden crear un proyecto base y a partir de ese proyecto base ir agregando las pequeñas dependencias que pudieran tener en específicos. Pero si se fijan desde inicio, aquí ya lo que estoy haciendo es generando un proyecto con un montón de dependencias con una sola línea de comando. Si se fijan, lo único que hice fue generar una simple línea de comando y lo que hizo fue descargarme la estructura inicial más este archivo composer.json. Este archivo composer.json lo que hizo fue instalar todas las demás librerías que aparecieron en la salida que ustedes vieron. Entonces, si se fijan, este me sirve para explicarles más o menos la estructura general de un archivo composer.json. Por lo general lo que necesitamos es un nombre del paquete. Todo lo que se maneja a través de Composer se le conoce como paquete. Un paquete puede ser, como en este caso, un proyecto completo, o puede ser una librería normal, por ejemplo, que ustedes estén haciendo su propio mailer, por ejemplo, una clase que envía mails o una clase que grafica. Eso puede ser un paquete en Composer, o como en este caso puede ser una aplicación completa. Si se fijan, la primera entrada es un name, que lo que me dice es la primera entrada, lo que está antes de la diagonal, se le conoce como vendor. Vendor por lo general es el nombre del proyecto. Por ejemplo, en este caso es Silex, que es el nombre del framework. Ahora el paquete se llama Silex Kitchen Edition, que es prácticamente el nombre del proyecto. Luego podemos decir qué tipo de paquete estamos usando. En este caso es una librería y podemos darle un grupo de keywords. Packages tiene un buscador. Quiere decir que si yo busco aplicaciones Silex y le pongo los keywords correctos, me va a aparecer los resultados. También necesito ponerle un nombre de página donde encuentro documentación. Es preferible usar una licencia. Por lo general, Packages está destinado a puros proyectos open source. Ahorita más adelante les voy a enseñar que también podemos tener un servidor privado donde tengamos código que no queremos compartir al exterior, que solamente veamos, por ejemplo, en un intranet, por decirlo así. También podemos tener información del autor. Y ese es el grupo de librerías que se acaban de instalar. Por ejemplo, ahí vemos que tiene soporte para LES, como en la plática de la mañana, que vimos que LES era un preprocesador de CSS. Hay una implementación en PHP y, por ejemplo, en este caso de Silex Kitchen Edition,
lo tiene como requerimiento, y ahí tiene un montón de otras librerías que utiliza esta aplicación para funcionar. ¿Cuál es la ganancia de aquí? Que con 2 o 3 líneas de comando yo puedo echar a andar una aplicación en 5 o 10 minutos máximo. Si se fijan, también tiene otro bloque, aparte del bloque require, tiene un bloque que se llama require dev, que son librerías que utilizamos únicamente cuando estamos en desarrollo. Es decir, yo estoy haciendo pruebas en mi máquina local y tal vez necesite un grupo de librerías que no voy a necesitar en producción, en mi servidor de internet. Entonces yo las diferencio utilizándolas o dividiéndolas en librerías requeridas y librerías requeridas para desarrollo a través de la llave require dev. Después viene un bloque de scripts. Composer me permite, además de descargar aplicaciones, configurarlas. ¿Cómo puedo configurar esas aplicaciones? A través de comandos. Yo voy a tener comandos para antes de instalar un paquete, después de instalarlo, antes de iniciar toda la instalación de Composer y al final de instalar todo el paquete de Composer. Entonces, yo ahí lo que estoy haciendo es definiendo qué clase y qué método ejecutar como comando una vez que mi paquete se descarga. Por ejemplo, Silex utiliza 2 comandos, uno después de instalación y uno después de actualización. Y básicamente lo que hace si es que abriéramos ese código es darle los permisos correctos por ejemplo, a tu carpeta de caché para que pueda escribir, también darle los permisos correctos a tu carpeta de logs para que también PHP pueda escribir ahí tus logs, etc. Y en la parte final viene lo del autoloading, es decir, no solamente vamos a autocargar las librerías que ocupemos, sino que vamos a poder autocargar nuestras propias librerías. La última parte lo que me está diciendo es que las librerías que utiliza mi proyecto que yo escribí están en el namespace que se llama SKE, y me está diciendo que esas clases las voy a utilizar o las voy a encontrar dentro de la carpeta source, ¿sale? También es posible utilizar librerías que no tienen soporte para Composer. Si se fijan, para que yo pueda utilizar una librería, necesito tener un archivo Composer JSON con todas esas definiciones. Pero para proyectos viejos, por ejemplo, como Symfony 1, que no tiene un archivo Composer JSON, yo de todas maneras puedo utilizar Composer para instalar Symfony 1.4, por ejemplo. Yo lo único que tengo que hacer es definir un repositorio. Un repositorio es el lugar donde vamos a obtener los datos. Ya dijimos que el default es packages, pero yo puedo utilizar como repositorio GitHub, yo puedo utilizar como repositorio mi propio servidor Git, o yo puedo utilizar como repositorio mi propio servidor SVN, etcétera. Y como en el caso de Symfony, yo también puedo utilizar como repositorio un archivo .zip, es decir, ni siquiera necesito un sistema de control de versiones para poder descargar y configurar una librería que necesite mi proyecto. En este caso aquí me dice que lo que va a hacer es utilizar Symfony 1.4 desde el archivo zip que te genera GitHub de forma automática, y que lo que voy a descargar es Symfony versión 1.4. Ok, esto está un poco más complicado, pero trataré de ser simple y conciso. Satis es la versión privada de Packages. Lo que nosotros hacemos cuando utilizamos o instalamos Satis en nuestro servidor es habilitar un pequeño servidor como Packages, pero para nosotros. Es decir, lo único que necesito es instalar el paquete a través de Composer y generar un archivo de configuración como el que dice ahí. Por ejemplo, ahí tengo una configuración que dice mi repositorio y va a apuntar a ese sitio web que es packages.example.org. Por ejemplo, yo para hoy pude haber seteado un repositorio de Satis que fuera composer.phpdipuebla.com.mx, y desde ahí puedo descargar archivos que sean utilizados por Composer, únicamente utilizando este archivo de configuración. Cada una de esas entradas me dice de dónde va a tomar los paquetes. En este ejemplo, lo que está diciendo es que va a utilizar tres servidores de control de versiones.
En este caso son 2 de GitHub y uno de SVN, por ejemplo. Una vez que tenemos ese archivo de configuración en nuestro directorio donde vamos a instalar Satis, lo único que tenemos que hacer es hacer un build. ¿Cuál es lo interesante de esto? Que por ejemplo, si yo utilizando Git, por ejemplo, yo puedo tener lo que se llaman hooks que se ejecutan automáticamente después de cada operación. Y por ejemplo, el ejemplo que les puse ahí es que yo puedo generar un archivo .zip cada que alguien haga un commit y que eso va a actualizar mi repositorio en Satis. Entonces cada vez que uno descargue usando Composer y que apunte ese repositorio Git, siempre va a obtener la última versión y la va a tomar desde ese archivo .zip. Para utilizar nuestro repositorio privado, lo único que tenemos que hacer es agregar la parte de arriba. En nuestro archivo Composer JSON, en lugar de no poner repositorios y que todo se vaya a packages, yo tengo que apuntar a mi servidor privado donde acabo de instalar Satis, en este caso packages example.org. ¿Sale? Ese ya apuntaría y buscaría los paquetes primero en mi servidor y si no los encuentra entonces ya se iría a packages.org. Otra de las cosas interesantes es que una vez que yo tengo un servidor privado, yo puedo acceder a él utilizando SSH y SSL. Entonces, por ejemplo, si quiero utilizar SSH para acceder a mi servidor privado, porque generalmente no voy a querer que cualquiera haga un checkout de ese código, lo que puedo hacer es usar mis llaves públicas y mi llave privada para confirmar que la descarga viene de una persona conocida o de un lugar conocido. Y lo mismo podemos hacer utilizando un certificado SSL con un archivo .pem. Si lo tienen, pues simplemente lo que hace Composer es confirmar que el certificado sea el correcto. Otra de las cosas interesantes es que una vez que instalo Composer me genera automáticamente archivos que sirven para mi ambiente. En este caso yo puedo tener un archivo de configuración que, como dice ahí, está en mi home directory, en una carpeta oculta que se llama Composer, y ahí siempre me genera un archivo que se llama config.json. Entonces van a decir, si yo tengo mi archivo Satis, siempre tengo que agregar la parte que dice repositorios, y pues eso es cansado, ¿no? Porque por cada nuevo repositorio lo tienes que ir agregando manualmente en cada uno de tus archivos Composer.json. En lugar de hacer eso y hacerlo por proyecto, tú lo puedes agregar en este archivo y te agrega todos los repositorios que necesites sin necesidad de estarlos escribiendo en cada archivo Composer.json. Entonces lo que va a hacer es como mezclar tu archivo config.json con tu archivo Composer.json en tu proyecto. Entonces, aunque yo no ponga ese repositorio va a estar siempre disponible si yo lo pongo adentro de ese archivo. Ok, también podemos hacer algo que se llama proxy, es decir, una vez que yo tengo un directorio o un repositorio personal, no me gustaría estar agregando más repositorios, sino que simplemente agregue uno solo. Entonces yo lo que puedo hacer es en mi archivo de configuración de Satis, es agregar los mirrors que necesito. Por ejemplo, yo ya estoy haciendo un mirror hacia packages.org y lo que quiero es que en lugar de que vaya a packages.org, o lo que quiero del repositorio packages.org es el paquete Symfony que me va a descargar Symfony 2, por ejemplo. Entonces, en lugar de eso escribirlo manualmente, si lo pongo dentro del archivo de configuración de Satis, lo va a hacer de forma automática. Bueno, también podemos hacer cargas de repositorios que estamos de los cuales estamos haciendo un fork. En la mañana Noé les estaba diciendo que yo puedo hacer un fork de otro proyecto y que realmente es una copia del proyecto original más las modificaciones que yo necesito. Entonces probablemente tú encontraste un bug y a lo mejor no te aceptan el pull request, pero de todas maneras necesitas el fix.
Entonces, en lugar de traerte el repositorio original, puedes apuntar hacia tu propio fork y seguirte trayendo tu fork o el paquete de tu fork en lugar de traerte el paquete original. En mi ejemplo, por ejemplo, estoy haciendo un fork de Zen Framework y le estoy diciendo que tengo un dev patch y que además lo voy a tener como un alias, porque por ejemplo, a lo mejor ya tenía varios archivos Composer.json que dependían de Zen Framework 2.1.0, pero a la hora de hacer mi fork ya no se llama Zen Framework 2.1.0, sino que se llama Zen Framework Dev Patch. Si se fijan en la última línea, lo que tengo es algo que se llama como alias para Composer. Entonces, todos mis archivos que consumen este repositorio siguen trayéndose Zen Framework 2.1.0, pero desde mi archivo de configuración estoy diciendo que Zen Framework 2.1.0 es un alias para mi fork. Entonces lo que en realidad me estoy trayendo es el código que yo modifiqué, sale con el mismo nombre original. ¿Cuál es la recomendación? Ahora que ya saben que es tan fácil utilizar un montón de librerías, lo que he encontrado muy útil es que no utilizar o no limitarse a utilizar siempre un mismo framework, porque la tendencia y lo que siempre veo en los foros es ¿qué framework debo utilizar? Y una vez que toman un framework, todo lo quieren hacer siempre con ese mismo framework. Entonces, hay veces que lo mejor sería saber de varios frameworks o de varios componentes para saber cuál es el que te va a servir para determinado proyecto. Entonces, una de las presentaciones que me gusta mucho es una de Hugo Hammond, que se llama Ya hay una librería para eso, que era más o menos lo que estaba platicando David en el debate. Por lo general a nosotros nos gusta escribir código, pero muchas veces lo que nosotros queremos hacer, alguien más ya lo hizo. Entonces, si ven esa presentación y ya más o menos tienen idea de cómo usar Composer, lo que pueden hacer es ponerse a practicar y en lugar de utilizar un framework completo, a lo mejor nada más ponerse a jugar con el login, o nada más ponerse a jugar con un geocoder, o ponerse a jugar con manipulación de imágenes con una sola librería, o con Doctrine, por ejemplo, el ORM, etc. Entonces, la recomendación es que exploren todas las librerías, o sea, que se metan a packages, que pongan el nombre, por ejemplo, si lo que quieren hacer es login, que vean cuántas librerías de login hay y que ustedes utilicen la que mejor les convenga. Y bueno, eso sería todo. No sé si alguien tenga preguntas. Más o menos lo que traté de hacer es darles una visión general de todo lo que se puede hacer con Composer. Entonces, básicamente es tener un archivo JSON, va a un repositorio, puede ser el público o privado. Si es uno privado, incluso puedo apuntar a un fork y todo se hace automático, no hay que configurar absolutamente nada. Entonces, pues sería todo. Si nadie tiene preguntas, sería todo por mi parte.